Si necesita coche, haga como la mayoría. Visite Ford EASO Motor. Tenemos coches nuevos, seminuevos, kilómetros cero, comerciales. Llevamos más de 40 años en Guipúzcoa y para nosotros lo más importante no son los coches, son nuestros clientes. Por eso, una vez que su coche cumpla 4 años, nosotros ampliamos la garantía hasta los 7 años, totalmente gratis. Ford EASO Motor. Por algo somos el concesionario que más coches vende en Guipúzcoa. Arratsaldeon, buenas tardes. 14 de junio, no es un día cualquiera. Nosotros hoy terminamos la temporada de invierno de Guipúzcoa Diario. A partir de mañana les saludaremos cada día al aire libre. Mañana empezaremos a tocar el medio ambiente de cerca. Estaremos en las puertas del Palacio de Miramar iniciando el día 1 de Contigo en la Playa, en la edición 36 de este veterano programa de radio que lo fue y de televisión actualmente. Pero seguramente también justo en el inicio de este programa habrán visto que nuestro plató no es el mismo. Habíamos anunciado que hoy estaríamos en el complejo medioambiental de Guipúzcoa, en Zubieta. Y es verdad, hemos estado, aunque el tiempo no nos ha permitido realizar este programa justo desde allá. Aunque realmente hemos estado porque disponemos de imágenes del propio lugar y hemos ido y hemos subido a los altos de Zubieta para conocer de cerca el complejo medioambiental y las obras que han ya pasado el Ecuador. ¿Quién lo iba a decir? Nos acompañan varias personas que saben muy bien lo que se está haciendo en Zubieta, entre otros el diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio. Muy buenas. Buenas tardes. Como si estuviéramos, ¿no? Pues casi, sí. La verdad es que vista la imagen, bueno, pues es verdad, es un poco lo que la actividad diaria que tenemos en estas obras. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos? ¿Y cómo vamos a estar? Porque se viene hablando tanto en Guipúzcoa de los residuos que a mí me da a veces la impresión de que los ciudadanos nos podemos llegar a aburrir, pero tenemos motivos para la celebración, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos motivos, no sé si para la celebración, pero sí para ser conscientes de que vamos a superar un determinado problema, un problema que nos ha quitado el sueño, que nos ha costado muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimas discusiones, muchísima controversia, pero que dentro de un año estará plenamente superada, precisamente porque las obras, como veis, están avanzando a un ritmo previsto, y dentro de un año, o antes de un año, allá por marzo o abril, parte de las instalaciones estarán en funcionamiento, lo cual nos aliviará una buena parte de las necesidades de tratamiento que tenemos en Guipúzcoa, y durante el año 2019 pues las 4 infraestructuras básicas que van a estar en Zubieta estarán en funcionamiento. Estamos hablando del complejo medioambiental de Guipúzcoa, estamos hablando de una infraestructura que Guipúzcoa necesitaba para tratar los residuos. De vez en cuando leemos noticias de que hay camiones que llevan la basura en camión, como los de antes y como los de ahora, es decir, en camión a territorios cercanos o lejanos por los que estamos pagando un dinero por depositar los residuos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, José Ignacio? Hemos llegado a esta situación por algo a veces muy elemental, ¿no? En Guipúzcoa tenía una planificación para gestionar sus residuos, el famoso PIRUG, no utilizaré más el término, pero teníamos una planificación hecha, y alguien, por decisión política y contraviniendo los mandatos populares y democráticos que se establecen en las Juntas Generales, pues decidió que no cumplía esa planificación, por decisión política exclusivamente y partidaria. ¿A qué nos ha conducido? Pues paralización de la construcción de estas infraestructuras y al mismo tiempo pues cierre completo de todos los vertederos que hasta hace poco eran necesarias. Porque ese plan sí estaba, el plan del cierre de los vertederos, y ese sí que se ha cumplido, ¿no? Eso es, estaba ese plan de cierre, pero al mismo tiempo estaba el plan de construcción de su sustituto, de su alternativa, que precisamente es una alternativa moderna y al nivel de los países más avanzados de Europa, que era la construcción de lo que ahora llamamos complejo medioambiental de Guipúzcoa. TMB, planta de valorización energética, biometanización y planta de maduración de escorias, ¿no? O tratamiento de escorias. Por tanto, alguien paralizó la construcción, pero se fueron cerrando los vertederos. ¿Qué sucedió? Que no había alternativa. Esto también pasa en otros sitios, es decir, esto que nos... Porque yo lo he contado muchas veces a los amigos, pues tenemos un problema con los residuos, con las basuras, en no sé qué pueblo hay una cosa que le llaman el puerta a puerta y tal, y la gente se sorprende cuando le cuentas esto. ¿Esto es un caso único en Guipúzcoa o también ocurre en otros lugares? Pues yo creo que es un caso bastante peculiar. Cuando lo comparas con lo que sucede en otros territorios, es verdad que sucederá en otros ámbitos, pero en el tema de tratamiento de residuos o gestión de las basuras, para que nos entendamos todos, pues yo creo que no ha sucedido en casi ningún lugar.
Y Guipúzcoa tiene una planificación perfectamente estructurada y, como te decía, se paraliza la construcción de la alternativa, se cierran los vertederos y no hay otra alternativa para sustituirlas, y lo que ha sucedido es que nos ha llevado pues a una situación de caos. Hemos tenido que andar buscando alternativas fuera del territorio, porque en el territorio no había, y nos ha conducido a esta situación. Afortunadamente, como tú bien decías, dentro de un año esta situación estará superada por completo. Y estamos en una solución con este centro medioambiental, con este complejo medioambiental de Guipúzcoa, en una situación moderna de tratamiento de residuos, o hay cosas mejores en el mercado? Yo creo que a día de hoy es lo más moderno que se va a construir en Europa. Lo más moderno que se va a construir en Europa, sí. Tenemos una planta de valorización energética, lo que todo el mundo llama incinerador, algunos llaman incineradora, pero tenemos una planta de valorización energética que utiliza las más modernas tecnologías y va a ser la más avanzada en el momento que se inaugure. Como no puede ser de otra manera, por cierto, ¿no? Es la última que se construye, pero evidentemente se ha hecho con las mejores tecnologías. Luego lo explicarán compañeros nuestros que trabajan en GHK y el aspecto más técnico. Pero ya te digo que el complejo va a ser un complejo con esas 4 infraestructuras, con la infraestructura de cierre, planta de valorización energética, si prefieres, incineración con aprovechamiento energético, y eso lo que va a dar lugar es precisamente a tener un territorio en el que no haga falta vertederos para la gestión de residuos. Ya, y por tanto se va a aprovechar todo lo aprovechable, es decir, se va a recuperar todos los materiales que van en la basura, y lo que no se puede aprovechar le sacamos el aprovechamiento energético necesario, en este caso para 45.000 hogares. O sea, ¿este complejo medioambiental de Guipúzcoa va a ser una fuente de energía? Va a ser una fuente de energía más con consideración de energía renovable. Desde los acuerdos de París de lucha contra el cambio climático, las cumbres del cambio climático ya determinaron que lo mejor que se puede hacer con el residuo cuando ya has recuperado todo lo recuperable es sacar la energía, y que eso tenía consideración, como no puede ser otra manera, de energía renovable. ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer tú cuando ya has recuperado todo lo recuperable con el residuo que te queda? O lo entierras en un vertedero o le sacas aprovechamiento energético, y es lo que vamos a hacer en Guipúzcoa. Y por eso decimos que no va a hacer falta ningún vertedero para dar solución a nuestra gestión de residuos. Hablamos mucho del cambio climático. Este complejo medioambiental de Guipúzcoa viaja de la mano del cambio climático, porque supongo que todo esto, y yo te he oído en muchas comparecencias, José Ignacio, hablar de la regulación que hay en Europa y en otros estamentos sobre lo que hay que hacer con los residuos. ¿Estamos cumpliendo con ese planteamiento europeo, más allá de resolviendo los problemas de los residuos en todo Guipúzcoa? Sí, sabes que hace poco también dimos los datos de recogida selectiva. Sabes que Guipúzcoa está por encima del 53% de recogida selectiva. Cuando decimos que cumpliremos, y tú me preguntabas ahora, con los objetivos europeos, yo dije el otro día, y lo vuelvo a afirmar aquí, que una vez que esta planta esté en funcionamiento, no solamente vamos a cumplir los objetivos del 2020, que prácticamente los tenemos cumplidos con los datos de hoy en día, sino que cuando esté esta planta en funcionamiento vamos a tener una recuperación a través de la planta de tratamiento mecánico biológico entre el 7 y 8% de subida que nos va a dar la recogida selectiva, y por tanto, una vez que entre la planta en funcionamiento, no solamente cumplimos los objetivos de 2020, sino incluso las del 2030. Prácticamente vamos a adelantar una década en el cumplimiento de los objetivos europeos en Guipúzcoa, el año que viene. Esta es una planta, decimos, moderna. ¿Hubiera cabido otro tipo de alternativas en esa situación de antes de ayer, de hace 3 años tan solo, para los residuos, o este es el modelo adecuado? Yo creo que es el modelo adecuado. Tú sabes que cuando hablamos de jerarquía de residuos en Europa estamos hablando siempre de prevención, de reutilización, reciclaje, y luego te quedan 2 alternativas. O haces una valorización energética, es decir, haces el aprovechamiento energético, o lo viertes en un vertedero, lo entierras en un vertedero. Nosotros hemos eliminado la última fase, nos quedamos el anterior, y no nos hace falta la última fase. Por eso decimos que efectivamente nosotros estamos cumpliendo a rajatabla la jerarquía de residuos europea, y encima con las tecnologías más modernas, amén de que luego no deja de ser una industria, como luego hablaremos del tema. Pero efectivamente estamos en la posición más ventajosa, la que adoptan todos los países nórdicos, países como Alemania, Francia, Reino Unido. Estamos a esos niveles, Noruega, Suecia, estamos en esos niveles. Esas incineradoras, esos centros medioambientales que hemos visto en ocasiones, ubicados, por cierto, en el centro de grandes ciudades europeas, esta planta de la que estamos hablando, que se está construyendo en Guipúzcoa, en los Altos de Zubieta, ¿es de ese tipo?
comparativamente en estos momentos estamos hablando que incluso es mejor que la última que se ha construido en Estocolmo o que la última que se ha construido en París. ¿Por qué? Porque precisamente vamos es más moderna, pero moderna. La filosofía es la misma. Exactamente igual, exactamente igual. En Europa, ¿por qué se construyen los centros de ciudad una planta de este tipo? Pues porque luego hacen un aprovechamiento de calor, ¿no? De district heating, que también está previsto aquí para la zona industrial de Escúzar-Itseta, pero bueno, eso vendrá en una segunda o tercera fase. Pero es verdad que es la filosofía exactamente igual, es decir, sacarle mayor aprovechamiento a un residuo. ¿Qué mejor que utilizar un residuo como combustible para sacar energía? Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues así es el complejo medioambiental de Guipúzcoa, en el que, por cierto, los que hemos estado ahí, es más, diría yo casi aquí, en este lugar, estas son imágenes que hemos captado hace un rato antes de venir a hacer este programa de televisión, nos hemos quedado sorprendidos por el lugar, por el tamaño, por la estructura. No hay más que ver estas imágenes. El otro día, por primera vez desde iniciada la obra, entraban los medios de comunicación a ver cómo estaba aquello en marcha. Luego daremos más detalles de qué es lo que se ha hecho y de cómo. ¿Cuánta gente va a trabajar en este complejo medioambiental de Guipúzcoa? Pues una vez que esté terminada, bueno, primero en la construcción vamos a tener picos de hasta 500 trabajadores. A la vez. A la vez. Esto me lo contaban el otro día los propios obreros y me costaba creer que 500 personas podían estar trabajando a la vez en el periodo de construcción. Y luego permanentemente va a haber 80 trabajadores directos y otros 100 indirectos. Cuando que se construya la fase 2, que sabes que va en Escúzar-Itseta, justo a 500 metros. Un poquito antes de llegar, ¿no? Casi. Un poco antes de llegar, antes de pasar el túnel, que como habéis visto a la mañana, ahí a la derecha estará la segunda fase. Un túnel artificial, dicho sea de paso. Sí, es un falso túnel. Porque todo el mundo habla del falso túnel. Yo tenía ganas de conocer el falso túnel y ya lo hemos visto lo que es un falso túnel. Sí, es un túnel de verdad, pero le llaman falso túnel los ingenieros, para entrar. Los ingenieros, porque se construye precisamente para hacer paso y darle luego cobertura a los pasos aéreos, ¿no? Pero cuando se construye la fase 2, como me preguntabas, al final habrá 250 trabajadores entre directos e indirectos vinculados directamente, en este caso, al complejo medioambiental de Guipúzcoa. Estamos hablando con una industria, perdóname Juan Mari, una industria de primer orden. Te quiero decir que ubicado aquí en Zubieta, pegado a Lasarte y San Sebastián, y Usurbil, y bueno, yo creo que es un tema que sorprende realmente porque es un sitio al que muy poca gente ha tenido acceso. La gente lo asocia quizá con la zona de Bugatti, la Real Sociedad y sus campos. Sí, bueno, está justo en el alto. Justo más arriba. Esas partes serían las bajas y este estaría justo encima. No me ha quedado claro esta segunda parte y para recapitular, estamos hablando de esta obra que va a terminarse en tiempo y forma en menos de un año y que va a estar en marcha. Esta segunda parte que va a estar cerca antes de llegar a este complejo, ¿cuándo va a estar en marcha y qué va a hacerse ahí? Va a estar en marcha en paralelo, será a lo largo del año 2019. Nosotros nos hemos dotado de una puesta en marcha de las infraestructuras que sea flexible. ¿Por qué? Porque es verdad que la TMB, como te decía, el tratamiento mecánico biológico, allá por marzo estará operativa, 2 o 3 meses más tarde estará la planta de valorización energética con sus 2 líneas, una antes y otra después, y en paralelo se irá construyendo, a partir de escasamente un mes y medio, 2 meses, se irá construyendo la fase 2. La fase 2 que tiene una vinculación directa, parte de ella, con la planta de valorización energética, que es el tratamiento de las escorias que proceden de la valorización, y otra que no tiene nada que ver con ello, pero que va a estar en la fase 2, que es la planta de biometanización, que dará complemento al tratamiento de los bioresiduos, que sabes que en el PELE se va a compostar parte de los bioresiduos que se recogen selectivamente en Guipúzcoa, y la parte que no se composte, lo que se va a hacer es biometanizar, obtener energía. Y con eso completaremos todo el circuito de tratamiento de los residuos que selectivamente los recogemos en nuestros hogares, ¿no? Cuando el actual diputado de Obras Hidráulicas y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, socialista, llega a la Diputación de Guipúzcoa y se encuentra en esa situación de la que hablábamos hace apenas 5 o 10 minutos, ¿usted creía que a fecha de hoy se podía haber llegado a donde hemos llegado y es más, donde dentro de un año estaremos? Bueno, nosotros hicimos toda la planificación. Yo siempre digo que el que hoy estemos aquí es gracias precisamente a que la planificación de los primeros 3, 4, 5 meses pues la hicimos con criterios absolutamente profesionales, con
con un apoyo. Éramos poca gente en la que creíamos que esto se podía hacer en una legislatura, pero es verdad que nos empeñamos en ello. Entonces aquellos trabajos fueron intensos, de mucho tiempo, de que bueno, los colaboradores más cercanos nos metimos a planificar esta legislatura, y en aquel momento algunos sí ya creíamos que podíamos estar aquí. ¿Que era difícil? Y sí. Llegar en plazo. Y llegar en plazo. ¿Que era difícil? Sí, pero que era posible también. Entonces no hay como creer en lo posible para que poner todo el esfuerzo y todo el empeño. Es verdad que al año y medio ya, evidentemente, los creyentes, si me permites la expresión, ya fueron más, ¿no? Y luego es verdad que pues, ha ayudado muchísimo pues, en la estructura y el equipo que nos dotamos para llevar adelante este trabajo, ¿no? este proyecto, y la verdad es que es muy ilusionante, y yo tengo que reconocer que la colaboración leal del equipo ha sido fantástica, ¿no? En un momento esperamos precisamente a otros técnicos que nos van a explicar realmente cómo está construyéndose, qué partes y para qué sirven. No se vayan muy lejos, no, porque no hay como montarse en un helicóptero o en un dron para ver las cosas porque estamos en un alto muy alto, es decir, ya no hay monte que se pueda uno subir más allá de unos pocos pinos que hay alrededor para poder ver este centro medioambiental de Guipúzcoa, que a fecha de hoy está así. Bueno, impresionante, verdaderamente impresionante, ¿eh? Qué suerte tienen los pájaros que pueden volar. Pero bueno, hoy en día un dron, un helicóptero, una avioneta te permite hacer este tipo de cosas. Y en definitiva, ubicarnos realmente en este centro medioambiental de Guipúzcoa. Estamos en este especial de televisión, la televisión de Guipúzcoa, en Guipúzcoa Diario, hablando del complejo medioambiental de Guipúzcoa. Nos acompaña el diputado de Medio Ambiente, sí, pero no solo, porque también está con nosotros César Jimeno, que es el director general de GHK, la Sociedad del Consorcio de Residuos, que está precisamente gestionando este proyecto. Un hombre que conoce perfectamente, yo creo que todos los tornillos, si es que los hay, que no lo sé. César, ¿qué hay aquí? ¿Hay tornillos o no hay tornillos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimos tornillos. Muchos, pero tiene que haber... Incontables tornillos. Muchísimos, sí, ¿no? Sí. Bueno, realmente el diputado, que se conoce a la perfección, como no puede ser de otra manera, esta infraestructura, ya nos ha contado algunas de las cosas, pero a mí me gustaría saber un poco más. No estamos allí, aunque hemos estado preparando este programa, pero la verdad es que el barro, la lluvia, hay que ver cómo está todo aquello. Algún día será una carretera con aceras y con... hoy en día no, hoy en día, bueno, ha mejorado mucho en los últimos meses la accesibilidad, dicho sea de paso, pero aún y todo, ahí vemos, a mí me llama mucho la atención el otro día cuando vi subir y bajar a los, entiendo que son los empleados que van en autobús a comer, claro, son... Correcto. No es un sitio en el que hay restaurantes por ahora, no claro, sé en un futuro, ¿no? Y además el limitado espacio que hay para poner, digamos, todo lo que son las infraestructuras de servicio a los empleados, habrás visto que estamos como en la cuenca de un volcán, con un espacio muy limitado. Eso nos obliga a que los empleados, primero, no pueden ir cada uno con su propio vehículo, sino que tenemos que concentrar a los empleados que vienen cada día en un lugar externo, una
campa que tenemos exteriormente, y se suben al autobús y van y vienen con ese autobús. Esto lo cuento como anécdota, pero Sí, que es sí. una cosa muy gráfica Sí, que a sí, mí sí. me llamó la atención, Sí, sí. del volumen de la obra, del lugar en el que se está desarrollando la obra. Hablando de la obra, aquí tenemos, estamos viendo unas imágenes reales de la planta. A mí ya me gustaría, César, que explicara, claro, porque todo esto se está construyendo, esto es como un pastel, el día que esté ya totalmente cerrado y terminado y con una guinda en el medio, no se sabe muy bien si el pastel es de crema o es de nata. Ahora sí, ¿cómo está estructurada este centro medioambiental de Guipúzcoa? Pues Vamos sí, a verlo. si quieres lo comentamos Vamos a directamente sobre este vídeo que tenéis aquí puesto. Vídeo Es que es decir, imagen real del propio... se llama del complejo propio- medioambiental y no planta de valorización energética, porque hay un conjunto de infraestructuras. Dos, O sea, aunque hay un edificio único... sí, pero hay un conjunto de infraestructuras con diferentes, digamos, misiones. Bien. Dos infraestructuras principales en esta primera fase y otras dos en la segunda fase que ha comentado antes José Ignacio. nuestro diputado José Ignacio, ¿no? Sí. La primera infraestructura, que es la que se ve aquí en primer término, es por donde entrarán los residuos en su primera, digamos, etapa del proceso, que es una planta de tratamiento mecánico biológico. Hay una primera fase mecánica, que es esta zona de aquí, que es la primera nave, en donde lo que se hará será recuperar al máximo posible de productos que se puedan valorizar sin necesidad de llevarlos a quemar. O sea, aquí llegarán camiones. Aquí llegarán camiones que descargarán en un foso que está justo al inicio de esta nave, ¿Sí? y desde ese foso un pulpo los llevará a un contenedor. El contenedor, con unas cintas, lo introducirá dentro de esta nave, en donde están todo tipo, los más modernos sistemas de separación y recuperación de materiales: metales, plásticos, bricks, papel y cartón, etcétera. Se calcula que no se recuperará mucho, un 7-8% como máximo, debido a que los guipuzcoanos pues ya estamos separando selectivamente un nivel muy alto, y más que seguiremos. Esta Esa palabra que te instalación interrumpe. O sea, sí, llegan los camiones después de que nosotros hemos hecho el reciclaje correcto. con los contenedores amarillos, Sí, sí, sí. azules y demás, y aún así lo que ahí llega se recupera un 7% de lo que Entre llega. un 7 y hasta un 10%. Que es- Debemos que recuperar. es mucho. Que es mucho, que es mucho. La parte no recuperada Sí. se tritura, y una vez triturada pasa a esta segunda nave que se ve aquí, tapada, Sí. que es la nave del biosecado, que llamamos. Está tapada porque cuando hemos llegado ya estaba ya... Ya estaba tapada la porque, pared hecha. porque la obra va bien, la obra Correcto. va muy bien. Entonces, en esta zona de biosecado, el material se coloca en hileras y se deja fermentar de una manera natural. Es un proceso aeróbico de bacterias que lo que hacen es, hablando, digamos, de una manera coloquial, es se pudre ese residuo, produce calor, y al producir calor evapora agua, y entonces se seca. Eso nos permite, de una manera, digamos, muy económica, de una manera natural, secar el residuo para que luego tenga un rendimiento térmico mucho mejor en la valorización energética, en la incineradora con recuperación de energía, ¿no? Aquí el residuo está de una manera automatizada 21 días en donde se va secando, y una vez pasado esos 21 días se vierte en la segunda gran infraestructura, que es la planta de valorización energética. 21 días. 21 días. Y ahí, porque yo entiendo que la mayoría de los espectadores no les pasa como a mí, ¿no? Sí, sí. De esto es la primera vez que oímos hablar de plantas el complejo tratamiento. Sí, medioambiental sí, sí. de Guipúzcoa, ¿no? Hay sitio, o sea, llega la materia y se deja 21 días y hay suficiente espacio Sí, sí, para sí. que haya... ¿Qué dimensiones tiene esto? Estamos hablando de 3.000 metros cuadrados que se agrupará en hileras, y entonces hay un sistema informático que te permite saber cada hilera cuánto tiempo lleva. Entendido. Quiere decir, no es manual, sino es informático. Vale. Entonces, pasados esos 21 días, cada una de las hileras sucesivamente se lleva con unas grandes grúas a la cabecera de esta nave, donde hay un gran depósito, en donde desde esa tolva se traslada por cintas transportadoras, de una manera automática también, al foso de la planta de valorización energética, es decir, de la incineradora. Que es aquella parte del fondo, Que ¿no? es esta parte del fondo, porque el complejo va a tener dos grandes fosos. Ajá. Digamos, los camiones de recogida doméstica recogen la basura y vierten directamente en este foso de aquí, el de la planta de tratamiento mecánico y biológico.
Pero ahora habrá otros residuos, como residuos industriales o asimilables, o residuos rechazos de otras plantas, como de las plantas de recuperación de envases, las plantas de compostaje, otras plantas que ya, digamos, desechan un residuo una vez seleccionado en esas plantas, que va directamente al foso de la planta de valorización energética. Entiendo. Entonces, en ese foso grande de valorización energética, que es enorme, tiene 60 metros de longitud por 40 de alto, o sea, es un foso enorme, y 20 de ancho, se verterán tanto los residuos que vienen del biosecado como los que van directo de las plantas industriales o de rechazos. Y ahí es donde empieza, digamos, el segundo gran proceso de tratamiento de residuos. Aquí tenemos un primer plano de esta parte de la que estamos hablando, que es el plano de la parte, digamos, más alejada del lugar en el que nos encontramos. Correcto. Donde están los hornos, que hay dos, ¿no? Hay dos líneas de 100.000 toneladas anuales de tratamiento, de quemado. Sí. El hecho de tener dos líneas nos permite además una gran flexibilidad, porque en el caso de que haya paradas de mantenimiento en una de las líneas, sigue funcionando la otra. Aquí estamos viendo, disculpa que te interrumpa, estas láminas de color marrón, rojo, bueno, rojo es más la grúa, ¿no? Que tenemos aquí. Bien oscuro, sí. Esas son las paredes del horno. Esas son las paredes del horno, de la caldera, que se llama. Claro, que esto lo estamos viendo ahora, pero no lo vamos a ver nunca jamás, no, porque esto luego estará cerrado. Se va a tapar y estará completamente cerrado. Lo que decía yo del pastel. Es un momento para verlo. O lo vemos ahora, o ahora estamos viendo el pastel por dentro. Ahora estamos viendo el pastel por dentro. Esa es una de las dos paredes, o las dos paredes de uno de los dos hornos, ¿no? Esos son lo que se llaman las paredes de agua, que están completamente, digamos, compuestas por finísimos tubos por donde va a circular el agua y el vapor de agua. Es decir, el calor de la quema de los residuos lo que produce es, al subir, digamos, ese calor por todo un circuito que es el horno, lo que va calentando son las paredes por donde está el agua circulando, se convierte en vapor y produce un circuito agua-vapor, que es lo que moverá la turbina y producirá energía eléctrica para esos 45.000 hogares que decía antes José Ignacio. 45.000 hogares es una población... Pues estamos hablando de más de 100.000 personas. Sí, claro. O sea, estamos hablando pues más de la mitad de San Sebastián, con un producto que ahora enterramos en los vertederos. De ahí viene la gran utilización que hacemos de ese material que nos sobra. Claro. Había un segundo horno, que la duda es si ese horno, la duda que tengo yo, va a estar funcionando de forma paralela o no. Cuando no funcione uno, entrará en funcionamiento el otro. No. ¿O está previsto que funcionen los dos a la vez? Está previsto. Nosotros hemos... La previsión es que la planta de valorización energética tratará unas 160.000 como media toneladas al año. Como estamos hablando de dos líneas de 100.000 toneladas, o sea, hasta 200.000, la previsión es que funcionen en paralelo al mismo tiempo, excepto cuando haya paradas de alguno de ambos, porque hay que hacer una vez al año una parada de mantenimiento, se hará en momentos diferentes, en cuyo caso siempre funcionará una de las dos líneas, porque claro, el residuo hay que tratarlo todos los días y hay que recogerlo todos los días. Vamos a volver a este plano general, después de haber visto el plano más corto, y hemos empezado... hablando de esta parte de aquí, donde llegan los residuos por lo que nos contaba, todo el proceso de secado, y después vuelve la materia que hay que quemar aquí al fondo, ¿no? Aquí están los dos, el horno del que hablábamos. Las dos líneas de incineración. Correcto. Insisto que es un momento muy bonito para ver esta planta tal cual está ahora, porque de hecho ya hay zonas, aquí hay una parte que ya no se ve lo que hay dentro porque se está colocando lo que es físicamente la pared, aquí hay otra en la que ocurre exactamente lo mismo, con lo cual esto o lo hacemos ahora o ya no lo vemos, simplemente veríamos, entiendo que aquí lo que saldrían son unas chimeneas, ¿no? Tenemos al fondo de todo, digamos, el proceso es una vez, digamos, quemado el residuo, salen ahí tres tipos, bueno, podemos decir que la planta va a tener 4 tipos de salidas. Una es la salida del aire caliente, que al circular produce el vapor, y al producir vapor produce electricidad, es decir, primera salida, electricidad para 45.000 hogares. Segunda salida, de ese proceso de quemado caen por un lado las escorias, que viene a ser como el resto una vez quemado, escorias que luego en la segunda parte del complejo lo vamos a tratar en una planta de maduración de escorias para producir áridos para obras públicas.
con lo cual eliminamos, digamos, el vertedero que podría ser necesario para esas escorias porque lo vamos a tratar. Y el tercer elemento que va a salir es aire depurado, porque pasamos en la parte final de este complejo, al final de todo de la nave, hay una gran instalación de depuración de gases con la última tecnología, con una depuración muy por debajo de lo que pide la legislación, como ha dicho antes nuestro diputado José Ignacio, con lo cual va a salir aire limpio. Y finalmente, el cuarto, digamos, resultado de salida de la planta... ¿Esto es lo que llaman ustedes lavado de gases? Sí, o depuración de gases. Depuración de gases. Sí, que hay un doble sistema de depuración de gases mediante, digamos, con un único sistema podía haber sido suficiente, pero nosotros lo hemos duplicado. Es decir, los gases pasan por 2 tipos de depuración física en vez de una y por 3 tipos de depuración química. Eso nos permite garantizar muy por debajo de la legislación la limpieza de los gases que salen. O sea que básicamente pues va a ser vapor de agua y CO2, básicamente. Por 2 chimeneas que estarán al fondo, una chimenea cada una de las 2 líneas de incineración. Y finalmente el último residuo que sale es entre un 3 y un 5% de cenizas, que son, digamos, el polvillo más fino que arrastran los gases de combustión, que quedan retenidos en los filtros o que caen durante el proceso a unas tolvas, que eso tiene que ir a un tratamiento especializado. Estamos hablando de un 3-5% del total. Quiere decir que un problema de 100 que tenemos ahora, que tenemos que llevar a vertedero, lo reducimos hasta un 3-5% que tiene que ir a un tratamiento especializado. Todo lo demás se convierte o en energía eléctrica o en áridos para obras públicas. El director general de GHK, que está ahí a pie de obra, esa zona que decía yo llena de barro y de polvo y de, pues como es normal, una zona de construcción. Imagínense, a ver si somos capaces con este programa que estamos haciendo de trasladar las dimensiones de la obra, la importancia de la obra y la inversión de esta gran obra. Decía que el director general de GHK, sí. ¿Cómo tiene el cuerpo en este momento? Es decir, después de, ahora que ya se empiezan a ver las partes altas y que se ha ejecutado más de la mitad de la infraestructura. Bueno, pues con una gran responsabilidad porque nos queda todavía mucho por hacer, aunque el 50% ya está ejecutado. El proyecto ya está completamente enfocado. Lo más importante fue el trabajo que se hizo durante los primeros meses para enfocar todo el sistema, digamos, tanto de licitación como de puesta en marcha, y aunque no hay que bajar la guardia en ningún momento, pero el proyecto ya está lanzado y va bien. O sea que... Dicen que el papel lo aguanta todo, esos 3 o 4 meses de los que hablaba hace un rato también el diputado de Medio Ambiente, todo lo que se diseñó en papel, entiendo que no estamos hablando de solamente media docena de folios, que son los que tenemos en la mesa, sino de unos grandes dosieres, ¿se está llevando a la práctica? ¿Ha habido que modificar muchas cosas del proyecto inicial? No, nosotros teníamos lo primero que hicimos fue una prognosis, que es una previsión de necesidades, dada la situación de residuos actual y la futura, después un anteproyecto, y ese anteproyecto es el que hemos licitado con un calendario muy exigente y que lo estamos cumpliendo, a pesar del invierno tan terrible que estamos teniendo, porque está lloviendo más que nunca, y entonces pues hay que felicitar a nuestras empresas porque están trabajando y han estado trabajando con muchísimo barro, pero lo han sacado adelante, ¿no? Muchísimos. Nosotros pues, pretendíamos hacer este programa in situ, en este lugar en concreto, y bueno, pues gracias a la virtualidad de la televisión nos permite conocer los detalles, pero no estar allí, porque es verdad que hemos tenido, ahí están los datos meteorológicos para los coleccionistas, un invierno de los más duros, una primavera tremendamente lluviosa, y llevamos un año, un ejercicio, desde que comenzó la obra, que no para de llover. César Jimeno, el director general de GHK, nada habitual en los medios de comunicación, más dedicado pues a la gestión de los residuos y en este caso a los problemas que los habrá del complejo medioambiental de Guipúzcoa. Le agradezco que haya venido. Estamos a la espera de recibir a la directora del proyecto, a Nagore Peñalba, que está a punto de acompañarnos para contarnos otro tipo de detalles. Estamos hablando de que la obra está por la mitad, pero ¿por la mitad de qué realmente? Yo el otro día estuve ahí viendo cosas y me quedé perplejo de... Hay como una especie de unos submarinos dentro del complejo medioambiental, llegan
trailers, camiones, hay un movimiento de obra y de volumen importante que sorprende a los ajenos a esta infraestructura. Con lo cual le agradezco mucho que haya venido. A ustedes. Vamos a ver un vídeo de estos que nos va a situar perfectamente en este proceso. ¿Cuándo empezó la obra? ¿Usted la recuerda? La obra empezó en junio, julio del año pasado. O sea, que tan solo hace un año. Sí, va a ser un año. Bueno, pues nada, vamos a resumir, nosotros vamos a ser todavía más ambiciosos. Vamos a resumir un año en 2 minutos. ¿Ven ustedes cómo se puede resumir un año en 2 minutos, poco más? Todo es posible. Bueno, la que conoce realmente cuando hablamos de dónde estamos, qué estamos haciendo, yo creo que la que lleva un inventario de los tornillos de los que hablaba yo hace un momento es Nagore Peñalba, que es la directora precisamente del proyecto del complejo medioambiental de Guipúzcoa. ¿Llevas control de los tornillos o no, Nagore? Buenas tardes, Pues, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Más o menos, ¿no? Llevamos control prácticamente de todos los tornillos que hay allí, sí. Bueno, estamos hablando de dónde estamos y a dónde venimos, ¿no? Y hablamos de ejecutar el proyecto y que ha pasado el Ecuador, en definitiva. Pero unas partes más que otras, es decir, hay cosas que parece que ya están prácticamente terminadas y otras, sin embargo, parece que no tanto. Entiendo que cuando hablamos de más o menos hemos pasado el Ecuador, será haciendo una media de todo, de lo que ya está muy avanzado y de lo que está menos, ¿no? Efectivamente, lo que hemos llegado es un poquitín al Ecuador de lo que es el proyecto en su totalidad. Entonces, la mejor muestra de cómo estamos, yo creo que son las imágenes fantásticas que habéis puesto hoy de cómo está la obra a día de hoy, en la que ya vemos que la obra civil como tal está muy avanzada, estamos a más del 70% de obra civil. Y bueno, esto ha sido un reto de proyecto desde el principio y estoy realmente muy orgullosa de cómo se está llevando adelante, porque llevamos un año de proyecto y con las inclemencias que hemos tenido de tiempo, que realmente han sido muy fuertes esas lluvias, conseguir lo que hemos conseguido y poder salir del barro edificando y haciendo estas cimentaciones casi en su totalidad, pues ha sido un reto muy grande. Todavía queda mucho, por supuesto, ahora vemos más o menos los edificios, pero hay que llenarlos. Nos queda todo el proceso, van a empezar a venir los equipos principales y ahora queda todo el montaje de esos equipos y la comenzar el proceso. coordinación, ¿no? Porque yo en la pasada semana, cuando preparábamos este programa, cuando fuimos con un equipo que nos acompañó hasta ahí arriba, yo no sé si sabría volver entre tanto camino y tanta poca señalización que hay, como es normal. Pensaba yo en la coordinación. Yo veía llegar unos trailers con matrícula extranjera, veía salir otros, comentaba la anécdota del autobús de los empleados que iban de los trabajadores que iban a comer, a almorzar y demás. Sí. ¿Cómo se coordina una cuestión de estas?
esta magnitud. Esa coordinación lógicamente no es fácil porque bueno, pues ahora mismo estamos una media de 200 personas trabajando en la misma, pero tal como apuntaba tanto César como José Ignacio anteriormente, vamos a llegar en los próximos meses a una punta que puede ser de 500 personas trabajando, y coordinar todo eso en un espacio tan reducido no es fácil, pero bueno, pues son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, y pues una de las soluciones que tuvimos fue efectivamente ese autobús. Al final el campamento lo tenemos, las casetas de obra no están justo en el emplazamiento de obra, entonces una forma de hacerlo es subir en autobús, de forma que no sería factible que subiéramos cada uno en nuestro coche hasta... Esto los alpinistas le llaman el campo base. Exacto. Más o menos. Exacto. El campo base, más o menos. Sí. Pero estamos hablando de que lo que es la parte exterior, es decir, ya va a crecer poco, prácticamente falta rematarlo. Además está la obra en un momento que nos permite, como decíamos antes, hablar de las tripas, que cuando esté cerrado, como decíamos, lo del pastel, no se sabe muy bien lo que hay dentro. Yo siempre lo comento, que es un momento muy bueno para ver la obra, porque ya a medida que se empiecen a meter los equipos y a montar, ya no va a haber muchas partes que van a ser inaccesibles y que no se van a poder ver. Ahora se ve lo que es la obra, muchas cosas que luego la parrilla no se va a poder ver luego, ahora sí se ve, se está viendo esa caldera por dentro, que luego cuando la vayas a tapar ya no vas a volver a verla nunca en ese momento, como está ahora. Entonces es un momento realmente especial para los que lo estamos viviendo. Yo veía el otro día por aquí, sacado la cabeza entre las ventanas, que se ven como unos submarinos, sí. No sé muy bien qué es sí, eso. Sí, esos submarinos realmente son los trómeles, que lo que hace es, bueno, lo que explicaba César antes es, nosotros, sí, mira, ahí podemos ver Primer plano de los submarinos. Sí, los submarinos. Es uno de los equipos que hay dentro de lo que es el tratamiento mecánico. Lo que comentaba César, toda la fracción resto que vaya a llegar a este complejo medioambiental, previo a que pase a la valorización energética, va a pasar por la TMB, por este tratamiento mecánico y luego biológico. ¿Por qué? Porque si hay algo que se pueda recuperar, todavía queremos recuperarlo antes de que llegue a la valorización. Es decir, la idea es poder recuperar todo antes de que llegue a la valorización energética. Y lo que se hace en esos trómeles son como unos cilindros rotatorios, digamos, que lo que tiene es como unos agujeros, y va cogiendo los residuos, los va fraccionando un poco por las medidas, porque está estudiado que, por ejemplo, en cierta medida de 40 a 100, pues va a recoger la mayoría de los bricks, en este caso. Entonces va pasando, cada trómel tiene un paso de malla, que se llama, y entonces se va recuperando, pasa a través de él lo que es mayor que esa fracción, y se hunde por esos agujeros lo que es menor. Y así se va consiguiendo ir cada vez consiguiendo que los bricks se vayan amontonando y que los puedas coger mucho más fácil. Esto me suena a mucha tecnología y además de muy última generación, ¿no? Aunque estamos hablando de la basura, que es algo que todos hemos convivido desde que tenemos uso de razón, aquí estamos hablando de un tratamiento ultramoderno. Es un tratamiento con las últimas tecnologías, lógicamente, que hay al respecto, e incluso hay patentes dentro de cada equipo, porque esto es algo que va evolucionando día a día, y lo que se hace es optimizar para poder conseguir que se puede conseguir un brick más, pues es a por él voy. Ya. Oye, Nagore, cuéntanos, aparte de la anécdota esta que yo te decía, y había visto sus submarinos grises, que no amarillos como la canción, ¿qué cosas van a pasar? Hablábamos de que nos queda menos de un año para que esto esté terminado, en una fase que será de pruebas. ¿Qué elementos van a ir llegando a Zubieta en los próximos meses? La verdad es que en los próximos meses tenemos meses interesantes, porque ahora sí que los que pudisteis venir a visitar la obra, sí que hemos visto que la parte del tratamiento mecánico está bastante avanzado en lo que equipos respecta, pero nos quedan los grandes equipos de valorización energética. Estamos montando ahora lo que son los hornos caldera, pero es que ya la semana que viene ya los equipos de depuración de gases, y tenemos un sistema de depuración de gases, tal como comentaba César, muy potente, muy redundado, con muchas fases para asegurarnos de que depuramos los gases hasta lo que realmente se puede técnicamente. Las piezas llegan, yo hablaba de camiones que veía yo el otro día, las piezas llegan de una en una y aquí se ensamblan. Sí, aquí tenemos, mira, antes comentabas, voy a contar otra anécdota, el falso túnel, que para llegar aquí nos está limitando a cómo pueden llegar los equipos, porque tiene unas dimensiones. Entonces, muchas cosas que igual en otro momento podrían haber venido premontadas, las estamos trayendo y montando in situ, porque tienen que pasar a través de ese falso túnel. Entonces, efectivamente, tenemos un tráfico de camiones
bastante alto, que en los próximos meses todavía se va a incrementar, y lo que va a ser un hervidero de actividad aquí, porque se va a estar premontando todos esos equipos que están llegando. Hablaba de toda la parte de depuración de gases, pero es que la turbina también en pocos meses ya va a venir, esa vendrá premontada y va a venir, y grandes equipos como los aerocondensadores, pues estamos esperándoles allí con las manos abiertas para venir y seguir con el montaje. ¿De dónde llegan estas piezas? Pues cada equipo llega de sitios diferentes. Por ejemplo, la parte de depuración de gases está contratada una empresa italiana, porque es la que realmente ha avanzado en este proceso que hablábamos de redundar y llegar al máximo de lo que se puede reducir los contaminantes que emitimos. Entonces, por ejemplo, la depuración de gases es alemana. La turbina va a ser de Siemens, o sea, también están viniendo de distintas partes. El aerocondensador, parte de ellos se está realizando en UK, o sea, en Reino Unido. Entonces, bueno, pues cada cosa se ha cogido de los sitios donde más se ha avanzado esa tecnología para poner los equipos puntera en una planta de este estilo. Sí. Pues esta es la planta de aquí al lado, la planta de Zubieta, el complejo medioambiental de Guipúzcoa, que lleva un año, al que le queda menos de un año y que pronto veremos en funcionamiento de forma provisional, porque el planteamiento es ese, ¿no? Habrá, una vez que esté finalizado, va a estar trabajando de una manera de pruebas, entiendo. Exacto, este tipo de instalaciones siempre tiene que hacerse así, o sea, estamos realizando ahora mismo el montaje, acabaremos el mismo, entonces digamos que acabamos lo que es el montaje mecánico, pero luego siempre hay un periodo de puesta en marcha en el que hay que ajustar ciertas cosas y efectivamente ver que todo funciona como debería funcionar, para que luego lo haga de una forma normal en una operación continuada sin tener que parar. Para Guipúzcoa era un reto, lo contaba el diputado de Medio Ambiente, pero entiendo que para vosotros los técnicos también, ¿no? Saber que estés trabajando en una infraestructura que cuando finalice, dentro de unos meses, va a ser el centro medioambiental más avanzado, cuando menos, de Europa. Porque no habrá muchos en construcción, no tengo ni idea, yo de esto no tengo ni idea. ¿Hay muchos otros en construcción? Ahora mismo a nivel estatal no hay en ninguno. Este momento solo tenemos este, y es uno de los grandes proyectos. Lo que decías es verdad, es un reto de proyecto y es un orgullo poder participar en él, porque se está trabajando con todas las tecnologías punteras a nivel mundial para el tratamiento de residuos. Entonces, formar parte de ese grupo pues es realmente y lo digo así, para mí es realmente un orgullo poder formar parte de él. Pues Nagore, sabemos que eres una magnífica directora de orquesta. Bueno. A lo mejor no tan aficionada, también como se lo decíamos al propio director general de GHK, a César Jimeno, no habituados a dar este tipo de explicaciones, más bien justo todo lo contrario, con lo cual agradecemos enormemente que hayáis dedicado un rato a explicar a los guipuzcoanos, ¿no? Nosotros que en Guipúzcoa, que tanto hacemos y tan poco explicamos, y a veces hay que hacer pero también explicar para saber lo que se está haciendo aquí al lado, en los altos de Zubieta, en las proximidades en Donosti, y en las proximidades desde ahí arriba pues se ve, hay unas vistas estupendas, depende en qué ladera, hay unas vistas verdaderamente magníficas. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de intentar explicar lo que estamos llevando a cabo. Gracias, Muchas Nagore. gracias. Es la directora del proyecto del Centro Medioambiental, del Complejo Medioambiental de Guipúzcoa. Está muy atento, siguiendo todas las explicaciones que estamos recibiendo, que hemos recibido en la última hora, el mismísimo diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio. José Ignacio, ya lo han contado todo, ¿no? ¿O hay algo que todavía no se ha contado de esta obra? Bueno, lo han contado muy bien, ¿no? Tanto César como Nagore, ¿no? Como ves, tenemos un equipo magnífico, un equipo además de la tierra, pero que conoce perfectamente las últimas tecnologías, que lo están controlando perfectamente, que sus conocimientos han sido fundamentales para que este proyecto salga en fecha y hora, me vas a permitir que lo diga así, y que dentro de un año pues, los guipuzcoanos acabemos con esta enorme pesadilla que tenemos, y que desde el punto de vista de la gestión ha sido un reto, como bien decían ellos, pero un reto que ellos lo están llevando con más que sobresaliente. Pero habrá habido contratiempos en este tiempo, ¿no? Ya no hablo de los contratiempos que ha tenido Guipúzcoa, que han sido grandes, enormes, pero ya una vez que todo esto arranca, ¿cuántas veces le ha sonado el teléfono móvil por las noches al diputado de Medio Ambiente en el último año?
Bueno, no sé cuántas veces ha sonado el último año, pero contratiempos, más que contratiempos, es verdad que ha habido que hacer muchísimas modificaciones en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista también de la gestión, digamos, normativa, jurídica, el resolver también temas del pasado. Hemos tenido muchas rémoras del pasado, tener que convivir con ese enorme lastre del endeudamiento que tiene GHK ha sido un reto desde el punto de vista de la gestión también económica y jurídica importante, ¿no? Pero has visto que, por lo menos desde el punto de vista técnico, está absolutamente resuelto, porque hay gente solvente o solventísima, si existe la palabra, que pueda llevarlo adelante. Pero sí, me ha sonado, como tú bien decías, más por la parte económica y jurídica, porque... O sea, que ha pesado más en esta obra de presente, ha pesado más el pasado que el presente. Sin lugar a dudas. Sí. El lastre político, jurídico y económico que nos ha dejado el pasado por decisiones absolutamente equivocadas y sectarias que se han tomado en esta materia por los anteriores gestores políticos del territorio, sigue pesando y pesará, por desgracia, pero lo que sí tuvimos que hacer es discernir lo que era el pasado y gestionarlo de aquella manera, la exigencia de responsabilidades, y otra cosa es el futuro de los guipuzcoanos, que no se merecía vivir en esta situación. Y por tanto, pues, yo creo que una de las grandes decisiones que tomamos fue discernir completamente ambos lastres, ¿no? Digamos, oiga, sigas el proyecto como tiene que ser y dándole solvencia técnica y jurídica y también económica, y del pasado, pues, oiga, dirímase donde se tenga que dirimir, ¿no? Y por tanto, el discernir y separar ambas cuestiones ha sido fundamental para que el proyecto salga adelante. Y si hoy no estuviéramos aquí, ¿dónde estaríamos? Hoy, en cuanto a gestión de residuos, pues tocando todas las puertas, no se sabe dónde. Costándonos... Porque os ha tocado muchas puertas para llevar los residuos de un sitio a otro, y unas puertas se han cerrado y otras se han abierto, y otras han costado un poco más abrirse y otras han resultado un poco caras. Usted puertas se ha tocado, no le queda más. En este momento estamos llevando residuos a otros territorios. Efectivamente, hemos tocado muchísimas puertas, mucho más de lo que la gente se imagina. Sabéis que se han cerrado vertederos en el territorio cuando nosotros quisimos mantenerlos. A veces se nos achaca de que andamos prácticamente, no sé, ¿no? Tocando, como tú dices, tocando puertas y mendigando servicios fuera del territorio. Es muy triste. Es muy triste para un responsable político, es muy triste para un territorio moderno y un territorio tan avanzado como Guipúzcoa, que este tema no esté resuelto. Bueno, pues en estos momentos estamos utilizando afortunadamente una infraestructura en el territorio, que es Mutiloa, lo cual nos ha dado muchísimo respiro, pero todavía tenemos una carencia, ¿no?, de servicio, y lo estamos buscando. Afortunadamente hemos llegado a un acuerdo con Vizcaya, que espero que tanto la Asamblea como los propios vizcaínos lo ratifiquen, y a partir de ahí pues tendremos el periodo transitorio hasta que esto se ponga en marcha, el complejo medioambiental de Guipúzcoa en Zubieta se ponga en marcha, pues tenemos que sobrevivir los guipuzcoanos. Pero tenemos que tener una cosa muy clara: el día que esté en funcionamiento todas las infraestructuras de Zubieta, habrá acabado de la pesadilla, y los guipuzcoanos solamente dependeremos de nosotros mismos, que en un tema tan fundamental, tan necesario como es el tratamiento de residuos, porque todos los días generamos basura, pero ¿cómo es posible que Guipúzcoa no tuviera unas infraestructuras que, por cierto, las tuvo planificadas y alguien las paralizó? Pues hoy es el día que lo tenemos resuelto, prácticamente, y dentro de un año, evidentemente, estaremos en otra situación absolutamente diferente. Bueno, pues que confiemos dentro de un año ya con el asfalto echado, donde si llueve tampoco pase nada. La verdad es que estos días atrás pues ha sido medianamente imposible poder acceder con cierta comodidad para la emisión de este programa, que nos ha permitido, por otra parte, lo que hace una hora pretendíamos: explicar a quienes nos ven qué se está haciendo ahí, qué es allí, dónde está, en qué situación, para qué va a servir ese complejo medioambiental. Y es lo que hemos pretendido en este rato, que damos ahora por finalizado en este especial dedicado al complejo medioambiental de Guipúzcoa, con la presencia del director general de GHK, la sociedad del consorcio de residuos que está... Sociedad pública, que está 100%. Gestionando el proyecto, y con Nagore Peñalba, la directora del proyecto, que hablaba del proyecto como si fuera un hijo suyo. Lo conoce perfectamente, como decíamos, contando los tornillos. José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos tomamos un pequeño respiro y rematamos este programa especial, que no es en un día cualquiera, es el último programa de la temporada de invierno largo, muy largo, invierno-primavera, como prefieran, de Guipúzcoa a Diario.